este gobierno de tramposos y de mentirosos, en este gobierno que es un maestro en el uso de las anfibologías y las restricciones mentales, que son las formas más pérfidas de la mentira, hay que estar siempre en guardia, siempre atentos, porque ellos empiezan civilinamente a ir diseñando una teoría, a lanzar unas especies, y cuando uno menos piensa, está ensillada la bestia y el jinete está encima. Hay que tener cuidado. Siempre hay que preguntarse ¿para dónde van? Aquí nada es en vano. Aquí nada es gratuito. ¿Para dónde van? Como diría la vieja canción colombiana que tanto gustó y que sigue llamando la atención de todos. Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Bueno, preguntémonoslo así. A raíz de las declaraciones de Humberto de la Calle Lombana, que es la figura visible de todo este proceso que comanda desde las sombras, que es donde le gusta estar Enrique Santos Calderón. Pero preguntémonos, ¿para dónde va de la Calle con estas declaraciones? Ha dicho que los acuerdos de La Habana no necesitan referendación popular. Punto. A ver, ¿eso qué significa? Cuando empezaron a hacerse públicos los acuerdos que ya había logrado Enrique Santos Calderón con sus compañeros de las FARC allá en La Habana en el año 2012, se dijo, y se dijo con toda claridad, no una vez sino 1000 veces, el pueblo colombiano no tiene nada que temer, porque lo que se diga en La Habana, lo que se discuta y lo que se firme, será sometido a su consideración. La última palabra la tiene el pueblo colombiano. Eso no fue un discurso dicho tangencialmente, no fue una manifestación accidental del presidente, fue un compromiso solemne, repetido no una, sino 1000 veces. La referendación popular vendrá. Cuando se le preguntaba al presidente Santos en qué consistía la referendación popular, contestaba como siempre, gagueando y no diciendo nada. ¿Cuál iba a ser la forma para que el pueblo colombiano se manifestara sobre los acuerdos de La Habana? Pues en principio se dijo, y era bastante obvio, que se trataría de un referendo donde estarían contenidos los 4 o 5 temas esenciales que requirieran de una modificación constitucional para que pudieran entrar en vigencia los acuerdos de La Habana. Pero no, el referendo no le gustó a Santos y no le gustó a las FARC, que en realidad son las que mandan directamente o a través de sus asesores Álvaro Leiva, Santiago y sobre todo Enrique Santos Calderón, que es el que juega el papel protagónico en toda esta historia. Entonces, referendo afuera. Muy bien, y si no es con referendo, dígame cuáles son los instrumentos jurídico-políticos previstos en la Constitución colombiana para esta clase de modificaciones constitucionales, porque en últimas esto es una modificación constitucional de gran calado. Entonces saltan los asesores de los bandidos estos, de los secuestradores, matones, terroristas que están reunidos en La Habana dando lecciones de democracia. ¿Qué es lo que proponen? Una Asamblea Nacional Constituyente. Nunca han explicado cómo conformarla. Nunca lo han dicho. Jamás, por supuesto, se asomaron al tema de que una Asamblea Nacional Constituyente se compone votando, porque se trata de acudir a lo que se llama el constituyente primario, que es el pueblo. El pueblo es el que dicta la Constitución a través de unos representantes suyos que se llaman los constituyentes. Los padres de la Constitución, como lo fueron en el año 91, cuando se reformó por desgracia la Constitución del 86, a través de una Asamblea Nacional Constituyente cuya conformación, recordamos,
en unas elecciones que fueron pobrísimas, las elecciones más pobres que ha habido en la historia de Colombia, pero se nombraron unos constituyentes que hicieron una tarea tan mala como podía hacerse, pero que la hicieron y eso desembocó en lo que se llama la Constitución del 91. Esa era la propuesta de las FARC. ¿Qué dijo el gobierno? No. Asamblea Nacional Constituyente no, entre otras porque sabía que las FARC no estaban pensando en una constituyente conformada con el voto popular y libre de la gente, sino una asamblea amañada donde ellos tuvieran un número decisivo de curules y que las otras las tuviera el resto del pueblo colombiano. 5.000 bandidos tienen la mitad de las curules y la otra mitad las tienen los otros 46 millones de desgraciados colombianos que habitamos en este territorio. Ese era el planteamiento de las FARC. El gobierno lo sabía y se daba cuenta de que era un alimento demasiado difícil de digerir por el pueblo colombiano. Entonces se inventó una alternativa. No, la refrendación popular se hará a través de un plebiscito. Plebiscito que es la fórmula eterna de los grandes manipuladores de la opinión, de los grandes dictadores, y entonces alguien, pues obviamente no Juanpa, porque Juanpa no tiene ni idea quién fue Julio César, pero alguien le contaría o alguien recordaba que Julio César manejaba su época cesarista a través de plebiscitos, y que esa costumbre pasó tenuamente por las manos de Carlomagno por el año 800 y pasó a Bonaparte, que hizo del plebiscito la gran manera para conseguir el consulado y para conseguir el imperio. Y los franceses votaban sí a lo que Bonaparte dijera y eso se llamó el bonapartismo, de manera que esto era una historia cesarista bonapartista, y de ahí da el salto a los grandes dictadores y tiranos del siglo XX, especialmente a Hitler y Mussolini, artistas también en el arte de sacarle un sí al pueblo que vota sin saber por qué y desde luego sin libertad para manifestarse. Eso era lo que tenía Santos previsto. Pero le salimos al paso. Con la comandancia del presidente Uribe, y sin que fuera demasiado explícito en la materia, pero lo suficiente para que se supiera que él iba a hacer campaña por el no. Desde la hora de la verdad lo dijimos, aceptamos el desafío, salga pues usted con su sí y nosotros decimos que no. Previamente acudió al sistema tramposo que siempre se le reconoce. Santos, que es un jugador de póker, es un tramposo por antonomasia, por definición. Y entonces cambió todos los presupuestos constitucionales en materia de umbral, en materia de referendo, en materia de reformas constitucionales. Se necesita por lo menos el 25% de los votos de los ciudadanos que componen el censo electoral para que sea posible la reforma constitucional. Pero aquí no. El plebiscito se va a hacer solamente con un porcentaje inferiorísimo que le permitiría obtener el sí con 4 millones de votos sobre 30 y tantos millones de electores potenciales que están inscritos en el censo electoral. Trampa manifiesta, trampa absoluta. Santos estaba seguro de sus 4 millones de votos y seguro de que no sacaríamos en la oposición otros 4 millones de votos. Pero empezó la cosa a desenvolverse y ha descubierto, primero, que no tiene 4 millones de votos a favor en ninguna parte. La gente no quiere ese embeleco. El pueblo se manifiesta rabiosamente en las encuestas contra la impunidad, contra la dejación de armas, contra la entrega del territorio nacional a las FARC, contra todos los engendros que ha creado el señor Humberto de la Calle, apoyado en Sergio Jaramillo y dirigido por Enrique Santos Calderón, con los bandidos, secuestradores, matones, asesinos, terroristas de La Habana. El pueblo colombiano no le jala. ¿Qué hacer? Santos está en la encrucijada y entonces manda de la Calle a lo que decía William Calderón esta mañana, que se llama tentar vado. Uno tenta vado cuando empieza a pisar ahí en la orilla del río a ver qué tan profundo está.
Y si no está muy profundo, pues uno sigue caminando, se mete por ahí y pasa al otro lado del río. Manda a tentar vado, a ver cómo respondemos. No, es que ya no es con referendo, que es un engendro maldito del uribismo, no es con constituyente como la quieren las FARC, ni es con plebiscito como lo estaba proponiendo yo. Ya la tesis es distinta. Esto no necesita referendación. De manera que hasta en eso nos quieren engañar estos tramposos. Ya no es con una consulta popular amañada, tramposa, organizada de acuerdo a sus conveniencias, derrotando todos los principios constitucionales vigentes, sino que es sin referendación. La referendación está contenida en la Constitución del 91, cuando habla de la paz como un derecho fundamental. De la calle, ¡qué grande sos! ¡Qué ingenioso! ¡Qué portento de inteligencia la tuya! Eso dirigido por quién. Y se lo entrega a Santos y Santos le dice, vaya, suelte la perlita que estos pendejos colombianos no se dan cuenta, vamos aclimatando el tema y un día salimos con la noticia, la referendación popular ya está hecha. Está en la Constitución del 91, está en todas las comisiones que viajaron a La Habana, está en todos los que fueron con nosotros a ese aquelarre de La Habana a hacer la declaración sobre la justicia transicional. Está en los que viajaron con nosotros en el avión, los 250 que fueron a Washington, a la Casa Blanca, a la referendación de los proyectos entre los Estados Unidos y Colombia para el posconflicto, el nuevo Plan Colombia renovado. Ahí está todo. ¿Para qué más referendación? ¿Para qué más desgaste? ¿Para qué gastamos plata? La referendación está hecha. Ahí está el conejo. Ahí está la trampa. La hora de la verdad lo denuncia. Denuncia a Humberto de la Calle como la cabeza, como el mascarón de proa de una nueva infamia contra el pueblo colombiano. Los acuerdos de La Habana no necesitan referendación, porque están contenidos en un tratado, el tratado Timochenko de la Calle Jaramillo, que es suficiente para que así se entienda que el pueblo colombiano ya aceptó que le cambien la vida, le cambien la constitución, lo entreguen en manos de las FARC y conduzcan al país al socialismo del siglo XXI, a un chavismo, castrismo, peor que todos los castrochavismos conocidos hasta ahora. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 23 minutos.